os voy a contar hoy sobre un proyecto de investigación que está, pues, ha empezado hace poquito, pues, se centra en aplicar inteligencia artificial y genómica en el ámbito de la salud de la mujer. La verdad es que cuando pensé en qué contar en esta charla, no hice el match de que justamente iba a coincidir con el Día de la Mujer, o sea que creo que la charla es muy acertada porque mi objetivo no es daros una charla súper técnica, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo, sino poner un poco en perspectiva cómo con trabajos e investigaciones que podemos hacer en centros más tecnológicos como es Brain, podemos resolver problemas clínicos muy importantes como son aquellos que afectan a la salud de la mujer, que como vais a daros cuenta durante la charla, pues han sido muy ignorados durante mucho tiempo y eso ha tenido consecuencias para nuestra salud. Entonces, bueno, a ver si pasa. Vale, como bien ha comentado Esther, pues me voy a presentar. Como ya os ha dicho, sí, yo soy ingeniera biomédica de formación, entonces tengo un poco un mix entre biología e ingeniería y me doctoré hace poquito en tecnologías para la salud y el bienestar dentro del grupo de investigación en métodos de producción de software, que es PROS, que es miembro del Instituto Brain. Entonces, mi investigación predoctoral y básicamente mis 6-7 años de experiencia en este campo se han centrado en el desarrollo de tecnología para el análisis del genoma de pacientes. Y casi siempre me he centrado pues, en el ámbito de la oncología y la cardiología. ¿Por qué? Pues porque son los más estudiados en este campo y donde normalmente pues, hay más fondos para la investigación. Pero en el último año y medio, con una compañera de aquí del grupo, empezamos a ir a eventos de transferencia, ¿no? Por ver un poco cómo acercar todo lo que hacíamos hacia el sector de los pacientes, hospitales, más a industria, para que todo lo que hacíamos tuviera un poco de aplicación. Y dentro de todos estos eventos oímos hablar mucho de salud de la mujer. Había charlas específicas de cómo tratar salud de la mujer, de desarrollos tecnológicos en este ámbito. Entonces, pues decidimos centrarnos y explorar un poco más este campo, a ver qué problemas había. Y pues esto ha resultado en el proyecto Matigen, que luego durante la charla os contaré un poquito más sobre él, y también en una línea de investigación que estamos abriendo en el pues desarrollo de herramientas siempre desde una perspectiva de tecnología, inteligencia artificial y genómica aplicado a la salud de la mujer. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final es un problema muy importante, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Con un poquito de historia, en investigación básica, no todas las pruebas que hacen en ratones, de los fármacos, de todo lo que nos llega al final a nosotros, los hacen en ratones macho. ¿Por qué? Porque no quieren que la variabilidad hormonal de los ratones hembra sea algo que confunda el estudio, pero es que no es ruido de que vaya a afectar a los modelos de inteligencia artificial. No, es variabilidad natural que debe ser tenida en cuenta para asegurarnos que todo lo que desarrollemos sea aplicable tanto a hombres como a mujeres. Y luego, otro problema también importante, sobre todo pues, para los que trabajamos en el ámbito de inteligencia artificial, es la falta de datos de cómo ciertos tratamientos o ciertas técnicas diagnósticos funcionan en mujeres. Entre 1977 y 1993, o sea, hace relativamente nada de tiempo, estaba prohibido que las mujeres en edad fértil participáramos en ensayos clínicos. Y solo desde el 2016 se nos ha hecho obligatorio que las mujeres participemos en este tipo de estudios. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gap de falta de datos de unos 30 años. Entonces, todos los modelos que desarrollamos y todo lo que aplicamos eh, para ambos sexos, en muchos casos para las mujeres, no es aplicable o no funciona tan bien como pensamos. Y las consecuencias que esto ha tenido para nosotras pues, son muy importantes. Tenemos reacciones adversas a fármacos porque realmente no se han estudiado bien cómo reaccionamos. Hay muchísimo retraso en diagnóstico de enfermedades a mujeres. Se ha estimado que en un total de 700 enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas son extremadamente comunes en mujeres, pero no tenemos el signo normal de me duele el brazo izquierdo. Entonces, muchas veces las mujeres que están sufriendo un infarto van al médico y es que es ansiedad, ¿vale? Entonces, es un tema que es muy importante tratar. Y luego está el caso ya más concreto de que son de enfermedades que afectan principalmente a mujeres, que son ignoradas y muy mal diagnosticadas, porque claro, al no habernos estudiado a nivel biológico y en ensayos clínicos en enfermedades que afectan a los dos sexos, pues bueno, pues imaginaros el estudio que se ha hecho de enfermedades que afectan
principalmente a mujeres, por ejemplo, casos como la endometriosis, que ahora está un poco más de moda, y el caso que os voy a contar yo ahora, que es el lipedema. ¿Vale? El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva del tejido graso que lo que hace es que se cause una acumulación anormal y simétrica de grasa. Entonces, esta acumulación ocurre principalmente en las piernas, pues en un esquemita para que veáis, estos son unas piernas normales y esto es una persona con un lipedema bastante avanzado en el que pues, podéis ver este hinchazón de los tobillos, esta acumulación de grasa patológica, la relación de la cintura es muy estrechita y las piernas tienen mucho volumen. Y claro, el tema es que esta enfermedad no es solo estética. Las personas que tienen lipedema desarrollan mucho dolor con el tiempo porque es una enfermedad progresiva, tienen mucha pesadez en las piernas, les salen muchos moratones y luego, por supuesto, el tema de ser una persona que por mucho deporte, dieta que sigas, esa acumulación de grasa no va a desaparecer. Entonces, a nivel, esa desproporción física que no tiene solución, también tiene un gran impacto psicológico y en la calidad de vida de las mujeres. Y luego, también reflejar pues, que no es una enfermedad rara, o sea, afecta a 1 de cada 10 mujeres, es una barbaridad. Y lo más llamativo es que aparece la pubertad, ¿vale? De 15, 16 años, pero la edad media de diagnóstico es de 42 años. O sea, hay mujeres que tienen una enfermedad crónica y progresiva que tardan 30 años en ser diagnosticadas. Y luego también, pues para poner un poco en valor y del problema, esta enfermedad no fue reconocida oficialmente hasta 2018. O sea, es para que veáis el impacto que está teniendo esa falta de análisis y extracción de datos en mujeres, de enfermedades que tenemos que no se diagnostiquen hasta hace muy poquito, siendo que nos afecta un 10% de las mujeres, que es una barbaridad, no es una enfermedad rara. Y luego todo esto se ve agravado de que, claro, al final como es una enfermedad que se ha reconocido en 2018, no existe ninguna forma objetiva de diagnosticarla. Entonces, yo lo que os he enseñado en la anterior esquemita, pues era un grado 2, grado 3, como podéis ver que es mucho más agravante, pero el grado 1 apenas se nota. La mujer nota cierta pesadez en las piernas, ¿no? que decimos muchas mujeres, igual notan algún nódulo pequeñito de grasa o visualmente en el espejo, pero no lo notan. Y el problema es que si lo diagnosticamos aquí, podemos con ejercicio, dieta, intentar no vamos a conseguir que deje de avanzar, porque al final es progresiva, pero sí reducir los síntomas y ralentizar considerablemente el lipedema o que no llegue a los estadios más altos. Entonces, al final lo que necesitamos son nuevos métodos diagnósticos que nos permitan identificarlo de manera clara, adelantar ese diagnóstico y así facilitar la prevención. El problema, como no está muy estudiado y hace muy poquito que se reconoció, existen muchas teorías sobre cuál es el origen del lipedema, pero ninguna está confirmada. Entonces, al final, si no entendemos las causas ni de dónde viene esa enfermedad, diagnosticarla de manera objetiva es muy difícil. Lo que sí que sabemos es que la Lipedema World Alliance, en un paper que publicaron hace poquito, el 10 de enero de 2026, todos los expertos coinciden, ¿vale? Un 88,7%, es un número significativo teniendo en cuenta lo poquito que se sabe de la enfermedad, es que el lipedema tiene una causa genética, ¿vale? Entonces, al final, si nos centramos en lo que sabemos, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿podemos utilizar el ADN de estas pacientes para identificar de manera temprana el lipedema? Entonces es ahí donde se nos abrió un poco la luz en el grupo, en toda esta línea de salud de la mujer, porque bueno, nosotros hemos trabajado en el ámbito del diagnóstico genético durante los últimos 10 años y tenemos mucha experiencia en enfermedades, entonces creemos que ahí tenemos la oportunidad de aportar. Y eso es precisamente lo que hacemos con el proyecto Matigen, que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III en una convocatoria que se llama Desarrollo Tecnológico en Salud, en la que básicamente vamos a participar 3 actores. Por una parte, el grupo PROS, del que formo parte, que nos vamos a encargar de toda la parte de desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. Y luego lo que hemos querido hacer desde el principio del proyecto, que empezó en enero, es incluir a otros actores que son súper importantes en el contexto de la enfermedad. Lo primero, médicas expertas en lipedema, porque son las que nos van a asegurar que todo el proyecto sea coherente a nivel clínico. Y bueno, digo médicas en femenino porque justamente con todas las médicas que hemos hablado trabajan en lipedema porque lo tienen. Hay muy poquitos médicos que reconozcan esta enfermedad, lo que es uno de los problemas para el diagnóstico.
Y luego, pues también con fundaciones y asociaciones de pacientes, porque al final, pues con toda la idea de eventos de transferencia y todo este ámbito que os he contado antes, lo que queremos son proyectos que lleguen y se traduzcan en acciones reales a los pacientes. Y para eso lo primero es acercarles la investigación que se está haciendo y que la conozcan. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de partida del proyecto? Pues vamos a tener pacientes con lipedema, pacientes sin lipedema, ¿vale? Para poder hacer una comparativa y vamos a recoger dos tipos de datos. Lo primero, vamos a recoger datos del ADN de los pacientes, es decir, les vamos a tomar una muestra de sangre, los vamos a secuenciar y vamos a obtener un fichero que se llama VCF, que básicamente contiene cientos de líneas, ¿vale? Básicamente es un fichero de texto, solo que tiene su formato y estructura propio, en la que cada una de las filas va a corresponderse con una variante que tiene el paciente en su ADN y que puede causar o puede no causar enfermedad, porque al final el genoma, cada uno somos distintos, entonces todos tenemos variaciones en nuestro ADN, pero hay algunas que simplemente van a responder a lo que es, por ejemplo, que yo tenga el pelo rizado y los ojos oscuros, mientras que otras sí que nos van a causar predisposición para ciertas enfermedades. Y esto lo vamos a complementar con datos clínicos de las pacientes, de edad de diagnóstico, grado del lipedema, si fuman, si beben, el tipo de dieta que sigue, si hacen ejercicio, si tienen antecedentes familiares, que esto también es muy importante, ¿vale? Para tener una caracterización completa del paciente. De hecho, hasta estamos explorando la posibilidad de en algún momento añadir datos de imagen. Ay, perdón, que se me ha ido el dedo. Entonces, cómo vamos a hacer todo esto una vez tengamos recogido los datos? Pues vamos a utilizar dos patas. La primera es Delphi, que es una plataforma tecnológica que está basada en inteligencia artificial, que ya tenemos desarrollada en el grupo durante los últimos 3-4 años, que lo que hace es automatizar la extracción de conocimiento a partir del ADN de un paciente. Y ahora veremos por qué es importante separar esta pata primero antes de juntar genómica y datos clínicos. Y luego queremos desarrollar una nueva IA específica para el lipedema que nos permita detectar patrones para distinguir entre pacientes con y sin lipedema. Esta es ahora mismo la pregunta más básica que nos queremos hacer, si podemos distinguirlos y ya pues no entramos de momento en el tema de grado 1, grado 2, grado 3, porque lo primero que necesitamos es alguna forma de poder detectarlo de manera temprana. Entonces, como ya os he comentado antes, mira, este es un ejemplo de ficherito VCF, donde estas son las variaciones. Por ejemplo, estas están en el cromosoma 1, en la posición que sea, el cambio es una A por un punto, que significa que se ha eliminado. Y el problema de este fichero es que tenemos 10.000 variantes potencialmente relevantes, ¿vale? En cada persona. Pero luego, además de eso, es que es un fichero plano, es que solo tenemos información de la posición de la variación, pero hay más de 1.300 bases de datos públicas que nos dan información sobre la frecuencia poblacional de la variación, si afecta a una región del genoma que está conocida por causar cierta enfermedad, de si el gen en el que se localiza la variante participa en una reacción química que igual pues esté relacionado con la acumulación de grasa. Todo ese tipo de información aquí no la tenemos y es muy importante conocerla, ya no solo de cara a determinar qué variantes pueden estar asociadas con el lipedema, sino también luego poder a este nuevo algoritmo que queremos desarrollar en el proyecto, tener más información sobre el contexto de la variación que también nos pueda ayudar a discernir en qué fijarnos si es relevante o no es relevante. Entonces, básicamente lo que hace esta plataforma son tres cosas. La primera es anotar el VCF. Esto es un proceso que lo llamaron así los bioinformáticos, que básicamente es hacer un match entre las bases de datos que contienen conocimiento sobre las variantes y el VCF, de manera que tú al final obtienes un fichero todo integrado en la que tienes la variante y la información toda junta. Y luego lo que hacemos es clasificar esas variantes en función de su relevancia. Entonces, nosotros tenemos un algoritmo, esto es un algoritmo de inteligencia artificial que todavía no tenemos publicado y que hemos desarrollado a nivel interno del grupo, que básicamente es un árbol de decisión, es prácticamente totalmente explicable, que entrenamos con datos públicos y que básicamente nos da una medida de la relevancia de una variación genética.
Esto ahora mismo lo hemos probado en oncología y en cardiología y hemos obtenido una precisión bastante aceptable, teniendo en cuenta que lo hemos entrenado todo con datos públicos. Lo que no sabemos es cómo va a funcionar en el caso del lipedema porque no lo hemos podido probar y es uno de los objetivos del proyecto. Luego, otra parte interesante que va a tener esta etapa de prueba es que no se conocen variaciones que se causan el lipedema. Es decir, no vamos a tener datos públicos o conocimiento contra lo que validarlo. Entonces es ahí precisamente donde van a entrar los expertos médicos para decirnos si los resultados estos genéticos que estamos obteniendo con este algoritmo de inteligencia artificial son compatibles con los que ellos conocen de la enfermedad. Y aunque igual no podemos obtener un valor de precisión fijo, sí que pues intentar tener una estimación o al menos de la lógica biológica de los resultados de este algoritmo. Y luego, pues bueno, la herramienta nos permite reportar estos resultados, pues a ver, voy a minimizar a ver si me deja, en forma de PDF. Entonces, al final, lo que nosotros pretendemos con Delphi en esa etapa es hacer una especie de feature selection genómica. O sea, lo que sacamos de Delphi ahora mismo tiene 235 columnas, pero lo que queremos reducir es el número de variantes relevantes. Normalmente, variantes que potencialmente sean causa de enfermedad, que, spoiler, todos tenemos variantes que nos predisponen a enfermedades, se suele quedar alrededor de unas 25 por nuestra experiencia en oncología y cardiología. Entonces, pues bueno, pasamos de un dataset en el que ya el número de variantes a incluir en el análisis es bastante más reducido que las 10.000 que teníamos originalmente y creemos que esto nos va a ayudar bastante en las etapas posteriores. Esto es lo que sabemos hacer hasta ahora con Delphi, ya lo conocemos, ya lo hemos aplicado. Lo que nos falta ahora y que queremos desarrollar en las siguientes etapas del proyecto, que es la parte de distinguir entre pacientes con y sin lipedema. Entonces, problemas que sabemos a los que nos vamos a enfrentar por experiencia con los proyectos. Lo primero, maldición de la dimensionalidad, ¿no? El nombre este dramático que le solemos poner. Nosotros en el proyecto pensamos secuenciar un total de 150 pacientes de los que obtener información. Esperamos más o menos dividirlos entre pacientes con y sin lipedema. ¿Qué pasa? El número de pacientes en proporción al número de variables que tenemos que analizar es extremadamente pequeño. Esto es un problema muy común en medicina, donde conseguir los datos es extremadamente complicado y más en una enfermedad en la que diagnosticarla es tan complicado y hay poquitos expertos realmente a nivel de España e internacionalmente que sean expertos en lipedema. Luego, por otra parte, el tema de la multimodalidad. Al final tenemos que procesar datos clínicos, tenemos los datos genómicos que ya son 2D de por sí, más los datos clínicos del paciente y ver cómo lo integramos. Y esto pues todavía empeora si al final decidimos incorporar imagen si tenemos posibilidad en el proyecto. Y luego, por supuesto, la explicabilidad. Hay un motivo para que Delphi sea un árbol de decisión. En un entorno clínico necesitamos que los resultados sean explicables. No podemos decirle a un paciente, tienes lipedema sin decirle el por qué. Y además, justamente ayer que estuvimos hablando con una médica en la FE, que es experta en lipedema, nos decía, a mí todo el tema de la inteligencia artificial me parece muy atractivo, me parece muy interesante, pero no lo conozco y entonces no me fío. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta, todos los que hacemos este tipo de trabajos, la importancia de la explicabilidad. Luego, otro tema que no está tan relacionado con la IA, pero que sí que puede condicionar su desarrollo, es el tema de la privacidad. No hay dato más sensible ni más protegido que el dato de ADN de un paciente, los datos genómicos. Son extremadamente sensibles. En otros proyectos que tenemos que trabajamos con ellos, es que ni almacenarlo en el servidor de aquí de la UPV, nos lo tenemos que llevar en un disco duro que luego vamos a tener que destruir y idealmente el disco duro que ni siquiera salga del hospital, tiene que estar cifrado el ordenador con el que se procesa, o sea, la protección tiene que ser extremadamente alta. Y luego, por supuesto, todos los otros datos clínicos que recojamos, pues también van a tener ese problema, pero no va a ser tan grande como los datos genómicos.
Y bueno, futuras direcciones o soluciones que estamos barajando ahora mismo para desarrollar el proyecto. Para el tema de la privacidad, el paradigma federado. Trabajamos ahora mismo en un proyecto europeo, bueno, en dos que se llaman Better y Única, que exploran el tema de este paradigma federado como una solución para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en el ámbito de la salud. ¿Vale? Básicamente lo que consiste esto es en llevar el modelo, el entrenamiento del modelo al centro hospitalario para que se entrene con los datos allí y nosotros recibamos los parámetros que resultan del entrenamiento del modelo. Es decir, nosotros no tenemos en ningún momento acceso a los datos, solo al resultado final del entrenamiento. Luego, por otra parte, los datos sintéticos. También tenemos experiencia trabajando con esto, no yo en particular, pero sí compañeros que trabajan en el proyecto, en el que básicamente creamos de manera artificial datos que sigan la misma distribución que los originales para aumentar la N. Lo que pasa es que esto tampoco lo podemos usar de manera, para mí, en mi opinión, en modelos para deployment real, porque al final, pues bueno, vamos a tener una variabilidad falsa, ¿no? Vamos a tener una población que realmente igual no tiene esa variabilidad porque tenemos pocos pacientes, pero si lo aumentáramos tendría una variabilidad distinta que el modelo no va a tener en cuenta. Entonces, pues bueno, para hacer pruebas puede estar muy bien, para aumentar un poquito la N, pero con moderación. Y luego ya, pues todo el tema ahora que también está bastante de moda, que es la SHAI, de la inteligencia artificial explicable. Nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues los modelos ya que sean machine learning más clásico, que normalmente suele ser un poco más trazables los resultados, y si no, sí que hemos visto que hay principios o hay técnicas para intentar dar una capa de explicabilidad si al finalmente tenemos que usar modelos más de deep learning. Pero la verdad es que no somos expertos en este tema, entonces, bueno, ahí tendríamos que investigar un poquito. Y luego, bueno, dicho esto, a mí me parece que es un proyecto increíblemente interesante, o sea que si hay alguien de todo este ámbito que le interese colaborar, pues estaremos encantados de hacerlo. Y nada, yo con esto ya he terminado. Gracias por invitarme y cualquier pregunta, pues aquí me tenéis. Pues Mireia, enhorabuena, la investigación es súper interesante y además, tú misma lo has dicho, en un momento en el que de repente esta enfermedad ha cobrado importancia porque hasta hace no muchos años no se la consideraba como tal y era algo que pasaba realmente muy desapercibido. Me parece súper interesante que justo hayas puesto el acento en esto. Hablabas del tema de la protección de datos, de los problemas que suponía. Sabido toda la protección que hay en el entorno médico y tal. Quería saber si os ha costado mucho que os cedieran estos datos, cómo ha sido el proceso y sobre todo si han sido datos de calidad o habéis visto, o sea, os habéis enfrentado al eterno problema que hay en temas de inteligencia artificial de datos que están corruptos, que están incompletos, que es muy complejo, sobre todo porque en este tema son datos muy, muy sensibles. Vale, te voy a dar dos perspectivas. La experiencia en oncología y cardiología es que han sido datos muy curados y de buena calidad. ¿Pero por qué? Porque hay mucha tradición y mucha investigación en este ámbito. En el caso del lipedema, estamos ahora mismo en conversaciones con varios hospitales para el tema de la cesión de datos. La verdad es que ellos están totalmente dispuestos porque es que al final la necesidad viene de ellos mismos. Ellos necesitan métodos para diagnosticar mejor esta enfermedad. Entonces están totalmente dispuestos a colaborar bajo una modalidad de contrato, bajo una modalidad de convenio. La verdad es que a ellos hasta les da igual, ¿no? Lo que quieren es participar y hemos recibido una gran recepción por su parte. Claro, la parte de datos genómicos, la calidad creo que la vamos a tener bastante controlada porque vamos a trabajar pues seguramente con el INCLIVA para hacer la parte de secuenciación. Entonces, ellos conocen muy bien todo el tema de procesamiento de calidad y nosotros con la parte de la herramienta que tenemos del FI tenemos todas las métricas habidas y por haber para asegurarnos que el match con la información se hace bien, que la calidad es correcta. Tenemos benchmarks internos para asegurarnos de que no ha cambiado nada que tengamos que revisar. Entonces, esa parte la tenemos súper cubierta. En el tema de los datos clínicos, lo vamos a recoger en principio bajo encuestas. Entonces, yo estoy 100% segura que vamos a tener que hacer una gran labor ahí de curado manual, de estandarización de los datos, de gestión de datos en vacíos, seguro. Todavía no nos hemos enfrentado a ello, pero sabemos que va a ser un problema
por la recogida que se va a hacer, por el tipo de recogida que se va a hacer. Si conseguimos gestionarlo desde los hospitales, igual está un poco más minimizado, vamos a intentar estandarizarlo lo máximo posible, pero yo creo que será un problema, que veremos cómo abordamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta desde...? Bueno, hablabas de hospitales, tengo una curiosidad por otros compañeros tuyos que también están aplicando la IA a la sanidad. ¿Son hospitales valencianos o os habéis tenido que ir fuera? Sí, hemos hablado con hospitales valencianos, con la FE, y también con algunos fuera, porque el principal problema del caso del lipedema es que, como está reconocido hace poquito, hay pocos médicos o expertos que realmente sepan diagnosticarlo bien. Entonces, en España los hay contados, ¿vale? Entonces, al final nos hemos visto obligados a irnos a otras comunidades, pero entiendo el punto. Hay veces que trabajar con los médicos puede ser complicado porque lo que hay que entender es que tienen la carga asistencial y claro, muchas veces el tiempo de investigación que tienen es limitado. Entonces yo eso lo tengo muy claro porque de formación soy ingeniera biomédica y los 2 primeros años de mi carrera son 50% en el hospital clínico y 50% en la UPV, ¿vale? Lo que es importante ahí es que los problemas los propongan ellos. Nosotros vimos que esto era un problema, pero toda la formulación del proyecto la estamos haciendo en conjunto con ellos. Creo que eso también ayuda a sentirles incluidos, sentir que el proyecto también es de ellos, más que nosotros vayamos a proponerle, mira qué chulo lo que he hecho, es algo de qué problemas tienes, qué necesidades tienes, que con lo que yo sé te pueda cubrir. Y eso es lo que hemos hecho con el IPDEMO y nos ha funcionado muy bien. Con toda la gente que hemos hablado de hospitales, de fundaciones, les está interesando un montón por eso, porque los hemos hecho sentir incluidos desde el principio. O sea que yo entiendo que a veces es difícil, sobre todo encontrar a gente experta, pero bueno, con ciertas guías se puede conseguir.